acá en Chile hablamos de los fenicios cuando uno se va por las ramas, ¿no? Yo quiero partir por las ramas, tratando de contextualizar nada más lo que voy a hacer tratando de responder la pregunta. En la segunda parte de la presentación voy a mostrarles en unas pocas diapositivas cuál es el impacto del manejo de la dislipidemia en la progresión de la enfermedad renal crónica, pero quiero partir con algunos otros temas que pueden ser interesantes, de ahí el tema de los fenicios. En otro momento, si queda tiempo al final, contamos la historia. Eso es como voy a dividir la presentación. Primero hablar de dislipidemia, terapias hipolipidantes y eventos cardiovasculares. Luego el riesgo cardiovascular aumentado en la enfermedad renal crónica y las primeras evidencias al respecto. En tercer lugar, potenciales mecanismos de cardio y nefroprotección de la enfermedad renal crónica y estudios específicos para ello. Y finalmente, principales recomendaciones internacionales. Este es el estudio INTERHEART y fue el primer estudio que incluyó países en desarrollo a la hora de evaluar los factores de riesgo cardiovascular. Y ustedes pueden fijarse en la parte inferior que la dislipidemia, en este estudio expresado como la relación ApoB, ApoA1, que son las principales apoproteínas en LDL y en HDL, fue el principal factor de riesgo. De tal manera que si tuviéramos que elegir un factor de riesgo cardiovascular en países desarrollados y en desarrollo es la dislipidemia. Ahora, el paciente nefrópata o el paciente renal crónico no se caracteriza por tener, salvo en el síndrome nefrótico, una hipercolesterolemia importante en términos de LDL. Como ustedes pueden ver, el paciente nefrópata tiene hipertrigliceridemia y tiene HDL bajo. Como el diabético, es la dislipidemia heterogénica. Y en ese contexto de hipertrigliceridemia y HDL bajo, vemos que predominan las LDL pequeñas y densas. No hay mayor concentración de LDL, no hay que esperar un LDL de 160, pero sí, frente a hipertrigliceridemia y HDL bajo, sabemos que las LDL son más heterogénicas. Por lo tanto, si uno tuviera que elegir en teoría el fármaco ideal para esta dislipidemia, y es como lo hacíamos con los diabéticos hace 10 o 15 años, debiera ser un fármaco potente en LDL, no especialmente potente, que además redujera triglicéridos y subiera el HDL. Por lo tanto, uno podría pensar que los fibratos y la niacina o ácido nicotínico debieran ser los fármacos ideales en términos teóricos. Es así como, por ejemplo, tratábamos los diabéticos hace tiempo, hasta que el año 2003 aparece el ATP3 y cambiamos a estatinas. Una vez un becado en ese tiempo, actual colega cardiólogo en la clínica, me preguntó, ¿cambió la dislipidemia del diabético, que antes se trataba con fibrato, hoy con estatina? No, la verdad es que la dislipidemia del diabético no cambió, posiblemente la de nefrópata tampoco, solo que cambió la evidencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá está mostrado la reducción de eventos cardiovasculares versus el cambio en lípidos, ya sea reducción de LDL o aumento de HDL. Si yo no intervengo, tengo a mi paciente en este punto de partida y podemos ver en verde los estudios con fibratos, en amarillo los estudios con estatinas, acá en naranja el primer estudio de los años 70 con ácido nicotínico. Por lo tanto, dar una estatina, de acuerdo a esa evidencia, significa mover al paciente de este punto a este punto y más allá de modificar los lípidos, estamos reduciendo el pronóstico, mejorando el pronóstico cardiovascular. De tal manera que el punto de partida es, al dar una estatina, un 20% menos de reducción de riesgo cardiovascular y es lo que hoy en muchos tipos de pacientes estamos haciendo. No tanto por la modificación lipídica, sino que por la evidencia. Ahora bien, ¿cuáles son las estatinas que tenemos disponibles? Faltó acá la pitavastatina en nuestro mercado y qué diferencias pueden tener. La dosis máxima la pueden ver ustedes, la reducción de LDL va a ser mayor en rosuvastatina, aumento de HDL es muy bueno en Simba y Prava, reducción de triglicéridos también podemos observar alguna diferencia, excreción renal en general muy baja en todas, especialmente baja en atorvastatina 2% y metabolización hepática casi todas citocromo P450, excepto pravastatina que tiene mecanismos de sulfatación. Pasando al segundo punto, riesgo cardiovascular en el paciente con enfermedad renal crónica y cuáles fueron las primeras evidencias. En esta lámina podemos ver de manera resumida
cuáles son las alteraciones cardiovasculares que son mediadas por la enfermedad renal crónica y dicen relación con la retención hidrosalina, con aumento de la fibrosis miocárdica, calcinosis también de la capa media y finalmente fibrosis e hipertensión. Vale decir, hay varios mecanismos, este es solo un resumen, que relacionan al riñón con el daño cardiovascular. ¿Y qué esperamos entonces cuando evaluamos el pronóstico o la mortalidad cardiovascular en nuestros pacientes nefrópatas? Arriba ven el infarto, abajo la mortalidad general. Yo como diabetólogo me sentía muy orgulloso cuando se empezó a decir que la diabetes era un equivalente coronario. O sea, me sentía como si fuera un cardiólogo y no un simple diabetólogo. Y porque en los primeros estudios se mostraba que el paciente diabético tenía el mismo riesgo de infarto que el paciente que ya había tenido un infarto. Pero si yo veo al paciente nefrópata en rosado, con un clearance bajo 60 ml minuto, tiene mayor riesgo que el diabético, tanto de infarto como de mortalidad por todas las causas. Por lo tanto, el paciente nefrópata es un paciente de peor pronóstico, mucho más alto que el paciente diabético. Y cuando evaluamos en este estudio el US Renal Data System, vemos que aumenta, en la medida que aumenta la disfunción renal, tanto el infarto fatal como especialmente el no fatal al pasar de estadios 1 y 2 a 3, 4 y 5. Cuando vemos la mortalidad posinfarto, vemos que aumenta mucho más en los pacientes con enfermedad renal crónica versus sin, y de manera muy interesante, los estadios 1 y 2 en esta data tienen mayor mortalidad que los estadios 3 y 4 y 5 en mortalidad post-infarto en paciente renal crónico. Bueno, ¿qué haremos? Fíjense que si medimos el LDL para evaluar la correlación entre el riesgo cardiovascular y el nivel de LDL, es muy bueno con una tasa de filtración glomerular sobre 90. Fíjense que por cada 39 miligramos por decilitro, o sea, 1 milimol, por sobre 100, está marcado ahí como 2.6 milimoles, cada 39 puntos que sube el LDL aumenta el riesgo de infarto en un 48%, si la filtración glomerular es sobre 90. En la medida que aumenta el deterioro renal, esta relación se va perdiendo y fíjense, con una tasa de 60, ya el riesgo es 33% más, no 48% más. De 45 ml minuto, 26% más. De 30 ml minuto, 20% más. Y finalmente a los 15 ml minuto, un 13% más. Por lo tanto, en la medida que va disminuyendo la filtración glomerular, la relación del riesgo cardiovascular con el LDL se va perdiendo. Y eso complica al clínico cuando quiere tomar una decisión en base al LDL, sin conocer estos aspectos. Y por otro lado, algo que me parece tremendamente relevante, es que los pacientes renales tradicionalmente han estado excluidos de los estudios de pronóstico cardiovascular. Ustedes pueden darse cuenta cómo enfermedad renal crónica terminal o insuficiencia renal, en general, en los estudios de intervención cardiovascular, en el 80% de ellos no están incluidos este tipo de pacientes. No están incluidos. Y al hablar de estatinas, esto es un poquito peor, porque en el 90% de los estudios con estatinas, los pacientes renales se han excluido. Por lo tanto, es tremendamente difícil saber qué hacer con un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, pero este riesgo cardiovascular, primero, no se correlaciona con el LDL y segundo, no están considerados en los artículos que yo voy a leer y que me van a permitir tomar la decisión. Pasamos entonces a la tercera parte, que vamos a ver por qué insistir en dar estatinas o hipolipidantes a estos pacientes y cuáles son los estudios que se fueron agregando en el camino para tratar de responder estas preguntas. Vamos a hablar también en este punto de la nefroprotección. Ahí sí, podemos ver acá resumido el efecto lipídico y el efecto pleiotrópico de las estatinas en la célula. Fíjense que la estatina va a inhibir la síntesis de colesterol por medio del bloqueo de la enzima HMG-CoA reductasa y en primer lugar
se va a reducir la formación de mevalonato. Esta formación de mevalonato va a llevar a la reducción también de dos isoprenoides, que son el farnesil pirofosfato y el geranil pirofosfato, lo cual va a llevar a disminuir estas proteínas de señalización intracelular, tales como las guanosina trifosfato RO, RAC y RAS, que están, ahí está RAS, acá está RO y acá está RAC, lo cual va a llevar a una menor adhesión de factores de crecimiento y citoquinas proinflamatorias a la membrana celular, de tal forma que inhibir la síntesis de colesterol en la célula conlleva a menos inflamación y menos factores de crecimiento, lo cual pudiera tener un efecto beneficioso más allá de la reducción de colesterol, y es lo que hablamos como efectos periotrópicos. Ahora, ¿qué dice la evidencia? Estudio específico diseñado para ver el pronóstico cardiovascular en pacientes en diálisis, el 4D. Yo le muestro acá la continuación del 4D. Inicialmente este estudio redujo el endpoint compuesto en un 8%, el cual no fue significativo, y la prolongación a 12 años logró una reducción del 9%, también no significativa. Por lo tanto, uno pudiera decir, dar atorvastatina a pacientes en hemodiálisis no mejoró pronóstico. Pero dos endpoints secundarios sí fueron significativos, como la muerte cardiovascular, la cual bajó un 20% y alcanzó la significación estadística, y los eventos cardíacos combinados, que fueron un 17% menos, también estadísticamente significativo, pero fueron los endpoints secundarios, no el principal. Por lo tanto, quedamos con la duda si sirve o no la atorvastatina en pacientes en hemodiálisis. El estudio SHARP en 2010 con simvastatina ezetimibe en pacientes con una creatinina sobre 1,5 en la mujer y sobre 1,7 en el hombre, que llegaban hasta la hemodiálisis, demostró también un beneficio global de un 16.5% menos de eventos, pero dado básicamente por los pacientes que no estaban en diálisis. Los pacientes que sí estaban en diálisis no tuvieron una reducción significativa, aun cuando hubo una tendencia. De tal forma que pasa más o menos lo que pasó con la atorvastatina, con la diferencia que acá, al incluirse pacientes con un daño renal menor, eso pudo haber explicado el beneficio de la intervención más precoz. Rosuvastatina, también en pacientes en diálisis, fíjense que mejoró una serie de parámetros lipídicos e inflamatorios, acá se muestra la PCR, pero no hubo ningún impacto en los eventos cardiovasculares, también en pacientes en diálisis. Por lo tanto, podemos empezar a pensar que dar estatina por primera vez a un paciente en diálisis, aun cuando mejore resultados o eventos subrogados, no va a tener un impacto en los eventos cardiovasculares duros. Esto es un resumen de lo que les he presentado. Acá está la reducción de riesgo en la medida que uno baja el colesterol en la población general. Y acá tenemos el SHARP, que incluyó pacientes prediálisis, no solamente en diálisis. El 4D, en el cual el endpoint primario no fue estadísticamente significativo, aunque hubo una tendencia. Atorvastatina, esto es simvastatina ezetimibe, y acá Aurora con rosuvastatina tampoco hubo una diferencia significativa. De tal forma que pareciera ser que llegamos tarde si en el paciente en diálisis queremos por primera vez iniciar una estatina o terapia hipolipemiante. Y acá podemos ver cómo en la medida que más se deteriora la filtración glomerular, es menor el impacto de la reducción de colesterol. Pacientes en estadio 3 tienen una reducción bastante importante en lo que es el riesgo cardiovascular. Ya en estadio 4 se va perdiendo, fíjense que nos acercamos a la derecha, a la línea de 1. En 5 ya no hay significación estadística, paciente en diálisis, como ustedes vieron tampoco. Al hacer un pool de todos los pacientes sí vemos una reducción. Por lo tanto, mientras más precoz intervengamos y mientras más pacientes en etapas precoces del daño renal incluyan los trials, probablemente vamos a ver más beneficio, lo cual nos hace ser muy cuidadosos a la hora de analizar los resultados de los estudios. Ahora, en cuanto a la nefroprotección, ¿qué podemos decir? Sabemos que la relación entre lípido y riñón ya se describió por Virchow el siglo XIX,
pero en años más recientes, el año 82, Moorhead plantea la nefrotoxicidad por lípidos y él dice es un paralelo a los eventos que producen la aterosclerosis en otros lechos vasculares. En presencia de lípidos, las células mesangiales van a reclutar macrófagos por medio de quimoquinas. Estas células mesangiales activadas y los macrófagos atraídos van a liberar especies reactivas de oxígeno, las cuales oxidan a LDL, y LDL oxidada estimula a citoquinas proinflamatorias y profibróticas. Los macrófagos y las células mesangiales van a fagocitar lipoproteínas generando las células espumosas, las cuales se pueden observar en regiones de esclerosis del glomérulo y en áreas de fibrosis intersticial. Y también se sabe por estudios en ratas que cuando reciben una dieta alta en colesterol presentan mayor glomerulosclerosis y daño túbulo intersticial que aquellas ratas con alimentación estándar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si damos estatinas, cuyo beneficio cardiovascular podríamos decir que es dudoso en pacientes nefrópatas, pero en cuanto al pronóstico renal? Y acá podemos ver la disfunción renal y el nivel de colesterol en pacientes que son sanos, que eran médicos, el estudio Physician Health Study que tomó más de 4.000 pacientes. Se toma como referencia aquellos pacientes con colesterol total bajo 200, entre 170 y 199, y vamos a ver que colesteroles menores tienen menor riesgo de disfunción renal, de elevación de creatinina y disminución de la filtración, y en la medida que aumenta el colesterol voy a tener un riesgo mayor. Tener colesterol sobre 240 significa que mi riesgo relativo de tener creatinina sobre 1.5, cuando no la tenía al comienzo, es 1.77. Pero no solamente fue ese el único hallazgo de este estudio, sino que también se observó que tener un HDL bajo 40 me aumenta el riesgo en 2.16 veces. Tener un no HDL sobre 196 me aumenta el riesgo también al doble, y tener una relación colesterol HDL mayor o igual de 6.8 aumentaba en más de 6 veces el riesgo de tener una creatinina sobre 1.5. De tal forma que, al igual que la enfermedad cardiovascular, aun cuando en el nefrópata no se comporta así el colesterol, sí en este caso, a mayor nivel de colesterol y mayor expresión de la dislipidemia, el riesgo de daño renal va aumentando de forma clara. ¿Qué beneficio tendría la estatina en el riñón? Fíjense que va más allá del efecto lipídico, es importante el efecto antiinflamatorio. En estudios animales se ha visto menor reclutamiento de macrófagos en el glomérulo, menor expresión de factores de inflamación, como quimoquinas, citoquinas y moléculas de adhesión, y menor fibrosis y expansión mesangial. Estos efectos se han observado en distintos modelos de enfermedad, tales como nefropatía diabética, glomerulosclerosis focal, nefrotoxicidad por ciclosporina, disfunción crónica del injerto, por ejemplo. ¿Qué hace la estatina entonces cuando se la damos a diabéticos y observamos la proteinuria? Acá se enumeran varios estudios con algunas estatinas que tenemos disponibles en nuestro mercado. Fíjense, muchos estudios que evaluaron proteinuria o microalbuminuria, no hubo un cambio, aunque en algunos sí hubo un cambio incluso de un 50% en la reducción de la proteinuria. Por lo tanto, podríamos decir que en diabéticos el administrar una estatina es neutra o favorable. No hay daño y pudiera ser de ayuda. Este otro estudio me parece muy importante porque tomó 13 pequeños estudios controlados e hizo un metaanálisis y evaluó tanto el cambio en la filtración glomerular como el cambio en la albuminuria o proteinuria expresada como diferencia de logaritmos. En el primer caso, en el cambio de la filtración glomerular, se observó una diferencia positiva de 0.156 ml minuto mes, lo cual, al ser positivo, se consideró que favorecía el tratamiento, aun cuando ustedes pueden observar una gran heterogeneidad de los estudios. Esta mejoría a favor de reducir los lípidos se traduce en una diferencia versus no modificar los lípidos de 1.9 ml minuto al año, que si lo comparamos con un IECA, que es de 1.6 ml minuto al año, o la dieta, 0.53 ml minuto al año, vemos que es mucho más el impacto de la reducción de los lípidos en cuanto a preservar la filtración glomerular. Y en la parte de la derecha, que vemos los cambios en la proteinuria, la diferencia fue
de menos 0.283, la diferencia de logaritmos, a favor también de la terapia, de tal forma que modificar los lípidos, especialmente con estatina, va a tender a preservar la filtración glomerular y a reducir la proteinuria. Y finalmente este otro estudio muestra en pacientes que ya recibían IECA o ARA2 el impacto de agregar estatina. Y fíjense que en general, en casi todos ellos, la proteinuria bajó más en aquellos pacientes que estaban recibiendo estatinas. Por lo cual, en un paciente que ya está con el bloqueo del sistema renina-angiotensina, agregar una estatina pudiera tener un impacto favorable en lo que es reducir la proteinuria. ¿Y qué dijo el estudio Sharp? También mostró datos discretamente positivos, aun cuando no estadísticamente significativos. Pero también en personas con una falla renal prediálisis y diálisis, el dar ezetimiba con simvastatina tuvo una tendencia a resultados favorables. Comparando, en el estudio Planet, atorvastatina y simvastatina, se observó que acá quiero acercarme la pantalla porque me cuesta ver. Microalbuminuria, proteinuria, acá se observa filtración glomerular. Fíjense que atorvastatina versus 2 dosis de rosuvastatina bajó más la microalbuminuria y la proteinuria y preservó más atorvastatina versus rosuvastatina la filtración glomerular. Por lo tanto, podrían haber algunas diferencias teóricas entre ambas estatinas que son hoy por hoy las que más usamos. Y finalmente, ¿qué dicen los especialistas con toda esta información disponible? Las guías americanas de cardiología actualizadas en 2013 nos dicen un paciente adulto sin falla cardíaca o falla renal crónica terminal que vaya a ir a diálisis, evalúe estos factores de riesgo y de acuerdo a eso al nivel de colesterol trate. Lo que quiero destacar en esta lámina es que el paciente en diálisis lo dejan fuera. Ese paciente no le baja el colesterol, aparentemente no tiene ninguna repercusión. Estas guías son canadienses y dicen el paciente con enfermedad renal crónica de más de 50 años, definida por un clearance bajo 60 ml/min, debiera usted bajar el colesterol a la mitad. O sea, es un paciente de alto riesgo y dicen los canadienses, baje el colesterol a la mitad. Yo no sé si estamos todos de acuerdo con esto, pero son lo que dicen las guías canadienses de 2016. ¿Qué dice las guías europeas? Dicen pacientes con enfermedad renal crónica etapa 3 a 5 se debe considerar de alto riesgo. El uso de estatina con ezetimiba, que la combinación con ezetimiba está indicada en pacientes con falla renal crónica, en pacientes con diálisis no debiera iniciar estatina, aun cuando sí debiera mantenerla si la estaba recibiendo previamente. Esto es para pacientes que fueron sometidos a trasplante renal. El Colegio Americano de Endocrinólogos y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos dicen el paciente renal crónico de etapa 3 a 4 va a ser en el mejor de los casos de alto riesgo, cuando no de riesgo muy alto o extremadamente alto, dependiendo de las comorbilidades. En tal caso, fíjense que la meta de LDL va a ser bajo 100 para el alto riesgo, bajo 70 para el muy alto y bajo 55 para el extremadamente alto. Eso es lo que propone la guía basándose en el riesgo cardiovascular de este paciente. ¿Qué dice la guía CADIGO? Ustedes las conocen bien. En el paciente renal crónico habría que evaluar al menos una vez su perfil lipídico. Se discute si es de utilidad repetir ese perfil lipídico durante el curso de la evolución de la enfermedad. ¿Cómo bajar el colesterol? Con una filtración bajo 60, debiera recibir el paciente estatina o esta combinación estatina-ezetimiba. Ahí nombran otras condiciones clínicas, no quiero tenerme por el tiempo, me quedan un minuto, pero básicamente habla de estatina, ezetimiba en pacientes con una falla renal no muy avanzada, en pacientes en diálisis
no iniciar terapia, pero mantener la que estaba recibiendo previamente. En cuanto a los triglicéridos, básicamente dicen estilo de vida saludable, no proponen en general terapia farmacológica específica para triglicéridos. Y por último, si implementamos las guías KDIGO, hay muchos pacientes que debieran comenzar a recibir estatina. Esto es el porcentaje de pacientes que están con estatina, un 20-30%, y hay un grupo de pacientes que suma más o menos el 10%, que sería incrementar entre un 25 y un 40% de la tasa de pacientes que están recibiendo estatina, si es que incorporamos a los que tienen enfermedad cardiovascular, tienen diabetes, enfermedad cardiovascular y diabetes, etcétera, etcétera. Por último, algunas precauciones con la interacción medicamentosa, no me quiero detener en esto. Y finalmente, las conclusiones para llevar a casa. La enfermedad renal crónica es una condición de alto riesgo cardiovascular en la cual el beneficio de las estatinas ha sido menor que en la población general, especialmente la disfunción avanzada. Existe una evidencia acerca del beneficio de las terapias hipolipemiantes, especialmente estatinas, en la enfermedad renal crónica debido a los efectos lipídicos y pleiotrópicos antiinflamatorios, lo cual se traduce en una menor progresión del deterioro de la filtración glomerular y de la proteinuria, de una magnitud, diría yo, pequeña, pero en la dirección correcta. Y finalmente, diversas guías de manejo internacionales recomiendan el empleo de estatinas con o sin ezetimibe en pacientes con enfermedad renal crónica, salvo en pacientes en hemodiálisis, si es que no las habían iniciado previamente. Muchas gracias por su atención.